jóvenes, pero la verdad que en esta ocasión ha sido como, ¿verdad, Valesca? Dijimos que íbamos a poner un autobús y hemos de reconocer que no teníamos tanta fe, porque dijimos, bueno, 50 está bien. Si llenamos 50 y la gente se empezó a apuntar y tuvimos que cambiar el autobús y dijimos, oye, mira, es que quiere venir mucha gente, tenemos que cambiar el autobús y tiene que ser un autobús de 70. Y a las horas estaba ya casi lleno, tuvimos que cerrar el formulario porque si no íbamos a tener más inscritos que plazas que había en el autobús. Así que creemos que había algo especial que tenía que ocurrir ayer y así fue. Y la verdad es que estábamos muy contentos de poder venir a Huesca, pisar esta tierra, bendecirla, porque la sentimos parte también de nuestra tierra, obviamente de Aragón, y también de nuestra casa, porque en estos 2 días he estado teniendo recuerdos de la iglesia de Huesca cuando yo era una niña, cuando veníamos aquí a evangelizar, cuando todavía no estaba la iglesia aquí de Asambleas de Dios en España. Yo creo que todavía no había punto o estaba empezando, no recuerdo muy bien, yo era muy pequeñita, pero sí que recuerdo de venir, de que nos hablaran de Huesca, que aquí también había una iglesia, de evangelizar, así que igual alguno de vosotros me recordáis de niña, ¿verdad? Por aquí yo creo. Samuel ahí, que seríamos unos peduguillos. Pues aquí estábamos y qué fuerte, ¿no? Que yo hoy pueda estar aquí compartiendo con vosotros, de verdad es un privilegio y me siento muy honrada de que Dios me dé esta oportunidad de poder traer esta palabra para vosotros en esta mañana. Y me gustaría que me acompañarais en esta porción de la palabra, que es curioso porque durante estos últimos meses Dios ha marcado mi corazón con esta palabra y cada vez que la leo y Dios me la recuerda me vuelve a hablar de algo diferente y es como que la tengo muy presente en mi vida porque lo que voy a compartir en esta mañana es algo que yo también estoy viviendo y eso es lo bueno, ¿no? Que no solo compartimos lo que dice la palabra, sino lo que también estamos viviendo y experimentando y eso lo hace aún más viva y más real, ¿no? Y tiene que ver con un camino. Un pajarito me ha contado que estáis trabajando, que estáis hablando acerca de un camino nuevo. Esto no me lo ha revelado el Señor, así un pajarito de Huesca. Pero sí que es verdad que Samuel y yo orando y orábamos y decíamos, Señor, ¿qué palabra quieres traer a Huesca? Tú conoces la iglesia, conoces la situación, sabes lo que quieres hacer, hacia dónde los estás proyectando. Por favor, revélanos una palabra. Y Dios nos llevó a este pasaje que hemos compartido en otras ocasiones y que seguro que conocéis porque es un pasaje muy conocido que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y no sé si os suena el camino de Emaús. Fue un camino, ¿verdad? Un camino a recorrer por 2 seguidores de Jesús. No sé a cuántos de vosotros aquí os gusta pasear, caminar. Igual algunos dicen, yo no, soy sedentario. No, muy mal, hay que caminar, hay que moverse, hay que andar. Samuel y yo siempre, desde que empezamos nuestra relación, nuestro noviazgo, caminamos mucho juntos, sobre todo porque cuando éramos novios no podíamos hacer otra cosa más que estar al aire libre, en un sitio público, darnos la mano, caminar y hablar. Era lo único que podíamos hacer y fue un tiempo extraordinario porque en esos caminos, en esos paseos que hacíamos tan largos, algunos sabrán de lo que estoy hablando, en esos paseos tan largos, a veces con frío, a veces con mejor tiempo, abríamos nuestro corazón, ¿verdad? Y era como un tiempo para nosotros en el que hablábamos y comentábamos lo que Dios nos estaba hablando, lo que recibíamos de parte de Dios para nuestro futuro, como pareja, como matrimonio, como familia. Recuerdo pasear con Samuel y hablar, wow, cuando tengamos hijos, ¿cómo serán? ¿Saldrán con los ojos azules o no? ¿Pelo liso, rizado? ¿Cómo le llamaremos? Incluso hablábamos de futuro, ¿no? Y eran caminos en los que abríamos nuestro corazón y nos conocíamos el uno al otro, ¿no? Y en un camino, en un trayecto pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Se pueden hablar muchas cosas. Y en este pasaje de la palabra nos encontramos a unos discípulos de Jesús que salían a caminar juntos, pero era un momento específico y concreto, incluso diría de la historia, porque si ahora lo vamos a leer, vamos a ver que ese día era un día muy especial. Así que ven conmigo al capítulo 24, versículo 13, que es donde empieza ahí el pasaje, esta porción en la que se nos habla de lo que ocurre en el camino hacia Emaús. Dice el versículo 13, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que
que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Estos dos discípulos de Jesús, solo sabemos el nombre de uno, que era Cleofás, y se cree que la otra persona era Lucas. Así que imaginaros que estaban Cleofás y Lucas caminando. Ellos venían de Jerusalén, iban hacia una aldea llamada Emaús. No sé si controláis los estadios, yo no controlaba, así que lo tuve que buscar. A veces es bueno, ¿verdad?, buscar significado, contexto de la palabra, porque leemos y decimos, bueno, ¿y esto a cuánto está? Y es bueno saber el contexto porque esto nos da también mucha información. Más o menos eran 11 kilómetros. No sé de aquí a qué lugar hay 11 kilómetros. En Zaragoza es como ir de Zaragoza a Casetas andando. Imaginaros, es un buen tramo. No sé aquí a Huesca hacia dónde serían 11 kilómetros, pero bueno, puedes calcular. Ellos iban hacia Emaús, que estaba de Jerusalén a Emaús, unos 11 kilómetros, y iban caminando. Y diríais, ¿y por qué no cogieron un coche? Bueno, porque en aquella época no había coches. Y era muy común hacer trayectos largos. De hecho, Jesús caminó y caminó, ¿verdad? El otro día estábamos dando un taller acerca de tener una vida saludable y hablábamos de que Jesús debía ser una persona muy sana, porque hay un cálculo incluso de los kilómetros que llegó a hacer caminando durante su ministerio y de verdad que os quedaríais muy impresionados. Esto os lo podría explicar mejor Samuel, pero se decía que Jesús era una persona saludable porque hacía muchos trayectos y en aquella época la gente caminaba mucho y era algo común. Y dice en el versículo 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, ¿verdad? Como yo os contaba, pues como en cualquier momento en el que tú has estado con alguien y has empezado a caminar, ¿verdad? Y en el trayecto surgen conversaciones y empiezas a contar lo que había acontecido. Fijaros que no estaban hablando de lo que iba a acontecer, sino de lo que había acontecido. Era como que estaban recordando, ¿verdad?, lo que había pasado, como algo que quedaba atrás. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Antes de esto, importante, como decía, saber que era un día especial, era el día de resurrección, era el domingo de resurrección, era un día que iba a marcar la historia de la humanidad, pero ellos no eran conscientes de lo que iba a pasar, iba a acontecer o ya había acontecido, porque de hecho Jesús ya había resucitado. Estos seguidores de Jesús, que ellos mismos, en aquel entonces los cristianos se llamaban los caminantes, no sé si lo sabéis, que cuando comienza la iglesia se empiezan a llamar cristianos porque los demás, la gente que no era cristiana, seguidora de Jesús, les llamaba pequeños cristos. Por eso de ahí la palabra cristianos, pero los cristianos, ellos se llamaban los que caminaban con Jesús, ¿no? Los caminantes. Y es curioso porque si algo hicieron los seguidores de Jesús fue caminar. Yo creo que Jesús les decía, aquí hay que moverse, hay que estar saludable porque lo que viene tenéis que estar preparados. Y los tenía ahí en forma, ¿verdad? Pero era el día de resurrección. Y ellos incluso, cuando lees comentarios de este pasaje en la palabra y te sitúan el contexto, hablan de que incluso ellos habían escuchado que las mujeres ya habían ido a la tumba y la tumba estaba vacía y que algunos ángeles les habían revelado a las mujeres que Jesús ya no estaba y que había resucitado. O sea, estos discípulos de Jesús que estaban en Jerusalén, que habían caminado con Jesús, que habían visto los milagros que él había hecho, habían visto cómo Jesús había resucitado a Lázaro, cómo había resucitado al hijo de la viuda de Naín, cómo había resucitado a la hija de Jairo y muchos más milagros que habían visto caminando con Jesús, habían escuchado incluso que Jesús había resucitado, pero no lo llegaron a creer. Ellos estaban desanimados. Ellos habían tenido unas expectativas en Jesús y habían sido como decepcionados, ¿verdad? Pensar, y esta mañana lo comentábamos Samuel y yo comentando la palabra y decía, es que pensar esto, estos seguidores de Jesús, Cleofás y parece que Lucas, habían estado con Jesús durante todo su ministerio, habían pasado muchísimo tiempo con él, le consideraban su amigo, ¿no? Y le habían visto cómo le habían torturado, cómo le habían crucificado. Imaginaros el trauma y el impacto que habría supuesto para ellos ver a un amigo y alguien más que un amigo, porque lo consideraban su maestro. Y en aquel entonces un maestro era alguien muy importante para ti, era tu referente, tu modelo a seguir, a quien seguías, a quien hacían lo que él decía, ¿no? Incluso ellos habían reconocido que era el Hijo de Dios. Y de repente, en esa persona, en Jesús, que habían depositado todas sus expectativas, ¿verdad? Y lo vemos y lo sabemos que
los discípulos muchas veces tenían como esa lucha interior de esperar que ese Jesús, ese Mesías que esperaban, fuera un Mesías que trajera la revolución en la política, en la sociedad, que cambiara las leyes, que trajera pues esa libertad al pueblo y los liberara del Imperio Romano. Ellos tenían esas expectativas y tenían esa lucha interior de Jesús nos está diciendo una cosa, nos está diciendo que va a traer su reino, pero no es como nosotros pensamos que lo va a traer, sino que es muy diferente. Pero bueno, aún así confiamos y ya veremos cómo lo hace. Él dice que lo va a hacer de una forma pacífica, que la forma de pensar del reino es diferente a la que nosotros tenemos. Y yo creo que caminaban con Jesús y no entendían realmente todo lo que estaba ocurriendo y lo que realmente suponía que Jesús, el Hijo de Dios, viniera a la tierra a establecer su reino de esa forma. Pero tenían esa lucha de decir, no lo entendemos, pero seguimos caminando con Jesús, ¿no? Y era como que tenían esa seguridad y como esa expectativa de, bueno, nuestras expectativas son diferentes, pero mientras Jesús esté aquí, todo bien. Imaginaros que de repente Jesús es crucificado y su amigo, su maestro, no solamente desaparece del mapa, por así decirlo, y muere y desaparece de sus vidas, sino que lo han visto cómo lo han torturado, cómo lo han crucificado. Porque yo leyendo el pasaje decía, pero ¿cómo puede ser que Jesús estuviera caminando, y ahora lo vamos a leer, y no le reconocieran? Y es que muchas veces vemos milagros de Dios en nuestra vida, vemos cómo el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, pero cuando pasamos por situaciones y dificultades, ¿verdad? Es como que nos cuesta creer. Y yo decía, ¿cómo puede ser que ellos tuvieran sus ojos cerrados? Ellos habían estado con Jesús, le conocían, Jesús les había adelantado incluso que Él iba a resucitar y que ese era el plan de Dios, que no lo iban a entender ahora, pero que lo entenderían ya aún así. Estos discípulos de Jesús que habían pasado tiempo con Él, que habían caminado con Él, que habían visto milagros, escuchan que Jesús ha resucitado y aún así deciden tomar un camino diferente. Jesús les había dejado bien claro, donde os tenéis que quedar es en Jerusalén, porque aquí va a venir la promesa, aquí va a ocurrir el principio, aquí va a ocurrir ese nuevo camino que estáis esperando, que quizás no tiene que ver con vuestras expectaciones, pero qué es lo que tiene que pasar y lo entenderéis más adelante. Y estos discípulos, ¿qué hacen? Agarran sus mochilas y dicen, esto no va a salir bien. Esto no va a salir bien, es imposible que salga bien este camino que Jesús nos ha dicho que andemos, porque Él nos ha dicho que aquí Él iba a traer la victoria, que Él iba a ser nuestro Salvador, que Él era nuestro Mesías, y resulta que los mismos romanos lo han crucificado, lo han avergonzado, ahora nos están persiguiendo, ahora ¿qué vamos a hacer? Dejaron que sus expectativas, que no eran las de Dios, que no era el plan de Dios, les desanimaran y les hicieran tomar el camino contrario, totalmente el contrario. Y entonces agarran sus mochilas y deciden ir camino ¿a dónde? A Emaús, que estaba, como hemos dicho antes, como a unos 11 kilómetros. Y en el versículo 15, lo leo de nuevo, dice que mientras hablaban y discutían entre sí, porque irían por el camino de Emaús, yo me los imagino diciendo, guau, tío, vaya rollo, nos han chafado todo el plan, yo no entiendo a Jesús. Aquí ha estado 3 años con nosotros, hemos visto la gloria de Dios, pensábamos que íbamos aquí a ser los reyes del imperio, que iba a venir el poder, íbamos a hacer milagros, todo el mundo iba a creer, íbamos aquí a levantar el reino de Dios, ¿no? Tenían sus expectativas y de repente matan a Jesús, nos quedamos sin nuestro maestro, sin nuestro Mesías, se va, no nos dice nada y estarían hablando, pues recuerda lo que Jesús dijo y esto no lo hemos visto, esto no ha pasado. Nos ha pasado a veces, ¿verdad? Que tenemos nuestras expectativas con la iglesia, con nuestra vida, nuestra familia. Pensamos que estamos haciéndolo todo bien, lo correcto, y a veces vienen circunstancias difíciles y decimos, ¿pero qué estamos haciendo mal? No lo entiendo. Y es que la vida es un camino. La vida es un camino. El propósito que Dios tiene para ti no es un destino único. No es alcanzar el éxito, tener una familia perfecta, no sé, tener el mejor trabajo. Todos esos deseos y anhelos de tu corazón puede que estén bien, ¿no? El tener una familia, tener un coche, una casa, eso está bien y Dios quiere traer bendición a tu vida. Pero el propósito de Dios para ti no tiene que ver con nada terrenal. Tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través de ti, con lo que Dios quiere hacer a través de tu familia y quiere hacer en tu familia, con lo que Dios quiere hacer con tu iglesia.
lo que quiere hacer contigo en la iglesia. Y a veces tenemos esas expectativas humanas y terrenales y de repente vienen circunstancias y es como, no entiendo, Señor, tu plan. Y antes decía que iba a compartir algo que tenía que ver con el proceso que estoy pasando. Y hace unos meses, además no tenía pensado compartirlo, pero estaba en la alabanza y Dios estaba ahí. Tienes que decirlo, tienes que compartirlo. Hace unos meses, bueno, en agosto, decidimos Samuel y yo buscar el siguiente bebé, traer un hermanito a Dana. Y fue muy rápido, al mes siguiente yo ya estaba embarazada, septiembre, ya sabíamos la noticia, se la dimos a nuestros papás, todavía no la habíamos hecho público. Y como a las 7, 8 semanas, cuando estábamos ya a punto de tener nuestra primera ecografía, confirmar que todo estaba bien, compartirlo con la gente, estoy en el trabajo y empiezo con dolores muy fuertes, y digo, esto no es normal. Y bueno, pues voy a urgencias y me confirman que tengo amenaza de aborto. Así que pues me mandan reposo absoluto y es muy fuerte porque yo en cama, Dios me da palabra para nuestro bebé. No sabíamos el sexo, no sabíamos si era niña, niño, pero Dios me da el nombre. Me dice que va a ser una niña, que se va a llamar Sela y era como silencio, respiro y dije, bueno, Señor, tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? Y de verdad que descansé en el Señor, descansamos, era algo que no esperábamos para nada, pero confiábamos en el Señor. Me mandan un tratamiento y me mandan algunas indicaciones, pero bueno, al final todo ocurre así, se desencadenan que yo pues tengo un aborto espontáneo en casa y pierdo al bebé. Y bueno, pues te preguntas muchas cosas, ¿verdad? Yo he tenido un proceso de duelo y de también tener conversaciones con el Señor en el camino. He caminado mucho en estos meses con el Señor, haciéndole preguntas y preguntándole, ¿no? Cosas y a veces te preguntas, Señor, pero ¿cuál es tu plan? No lo entiendo. Estamos sirviéndote, estamos dando toda nuestra vida para ti. ¿Por qué? Y es que hay muchas cosas que van a pasar en nuestro camino que no vamos a entender. Los discípulos, esos seguidores de Jesús, no entendían lo que estaba pasando, pero había un propósito mayor. Y a veces en el camino va a parecer que no está ocurriendo nada, pero Dios tiene un plan. Antes estábamos cantando, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Y yo decía, ¿cuántas veces habré cantado esto? Y cuando pasé por esta circunstancia no lo creía, ¿no? Me costaba creerlo y decir, es el momento de vivir esta canción, ¿no? Aunque no pueda ver, aunque no entienda por qué ocurre esto, yo sé que tú estás haciendo algo. Y puedo dar testimonio de que yo lo hubiera evitado, pero sé, y seguramente no era el plan y el propósito de Dios en mi vida, pero usó esa circunstancia para poder transformar mi corazón. Os puedo asegurar que ha sido un camino de transformación, que ya no soy la misma. Dios utiliza las circunstancias, las dificultades, a veces los desafíos para transformarnos. Les puedo asegurar que yo he sentido que en este tiempo ha sido un camino de transformación para parecerme más a Jesús, porque esta situación me ha minimizado tanto, me ha hecho sentirme tan pequeña, tan indefensa, ¿verdad? Que no me ha quedado otra que decir, Jesús, mi vida depende de ti. Mi vida, la de mis hijos, la de mis futuros hijos, la de mi familia, todo, mis sueños, mi vida depende de ti. Y fue un camino donde tuve que rendir mi vida. Y en ese camino, en ese mismo camino de frustración, de desesperación, de desánimo, de no entender lo que estaba pasando, así estaban los seguidores de Jesús. ¿Y sabéis qué pasa? Que aparece un caminante. Y en ese momento podía ser algo normal, porque fijaros que era un trayecto, era como si coges la carretera de Huesca, ¿no? Y aparece un coche y te entra un coche y tú no te sorprendes de que van a entrar un coche, porque es un camino en el que hay un constante movimiento. Pues así era el camino de Jerusalén a Emaús. Había muchos peregrinos que iban y venían, porque por aquel entonces todo el mundo iba de una aldea a otra caminando. Entonces ellos iban caminando, pues contando sus frustraciones, diciendo, no entiendo por qué nos está pasando esto. Mira, ahora estamos volviendo a casa, tanto que hemos estado ahí en Jerusalén y no ha pasado nada, ¿no? A veces somos así. Mucho que voy a la iglesia, pero Dios no me provee de trabajo, Dios no hace que pueda juntar a mi familia, no puedo cumplir este sueño, ¿verdad? A veces nuestro camino con Jesús es un camino de queja, de desánimo. Y Jesús, ¿por qué tal, por qué cual, verdad?
porque nos estamos basando en lo que quizás nuestros ojos naturales están viendo. Y ellos estaban ahí, de repente aparece este caminante y ellos dirían, bueno, uno más, ¿no? Porque se une a la conversación y este caminante, que era muy especial, les pregunta, ¿pero qué estáis hablando? Os veo muy triste. ¿Qué os pasa? Vamos a leer a ver qué dice en la palabra. Dice en el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Resulta que no era un caminante cualquiera, sino que era Jesús mismo resucitado, porque Jesús ya había resucitado y ellos no lo sabían. Incluso se lo habían contado, pero no se lo habían creído. Y fíjate que ellos que conocían a Jesús, que habían estado con él, habían comido con él, habían dormido con él, ¿vosotros os imagináis que un amigo vuestro se muere y resucita y no lo reconocéis? Os diría vuestro amigo, pues no eras tan amigo mío, ¿eh? ¿No? Diría, hombre, ¿no me reconoces? Pues fijaros cuán cerrados estaban sus ojos, que vieron a Jesús resucitado y siguieron caminando como si nada. Y a veces nuestra vida es así como creyentes. Dios hace milagros extraordinarios, Dios hace cosas maravillosas y a veces no le reconocemos en el camino. No reconocemos que Él es quien nos está abriendo la puerta, que Él es quien nos está proveyendo de la comida que estamos comiendo hoy, de la casa en la que estamos, del aire que respiramos mismo, ¿verdad? Y estamos tan centrados en nuestra queja, en lo que no tenemos, en lo que nos falta por alcanzar, que no somos capaces de ver la gloria de Dios. Y muchas veces cantamos, Señor, abre los cielos, Señor, haz maravillas. Y Jesús está en el camino contigo diciendo, pero si estoy aquí, si estoy haciéndote ver la gloria, pero no la estás viendo porque estás tan ocupado en tus problemas, tus circunstancias, que no eres capaz de ver a ese Jesús resucitado que está obrando en tu vida, que quiere afectar tu vida. Y entonces se les aparece y les dice, pero ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? En el día de hoy diría, ¿pero qué estáis hablando? ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué os pasa? A ver, contarme. Y me hace mucha gracia cómo Jesús, ¿verdad?, se acerca a ellos como si nada. Y él, obviamente, Jesús sabía lo que había pasado, ¿no? Sabía lo que ellos estaban sintiendo. ¿Por qué Jesús les preguntaría, ¿por qué estáis tristes? Y esto me enseña en la palabra y me marcaba muy fuertemente y me demostraba el carácter de Jesús. Que a Jesús le importan tus circunstancias, le importan tus emociones. Yo no estoy diciendo que no nos podamos quejar, que no esté justificado que nos encontremos en una situación difícil y que estemos tristes. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud frente a lo que estamos viviendo? Y no me asombra porque Jesús, ese es el carácter de Jesús. Jesús no va y les juzga, ¿no? Y les dice, ¿qué hacéis aquí? ¿No me habéis reconocido encima? ¿De qué vais? ¿No? Sino que se acerca y les dice, ¿qué os pasa? A ver, yo imagino como un padre también, ¿no? En plan, a ver, contadme, ¿qué os pasa? ¿Por qué estáis tristes? Un poco como un padre, ¿no? A ver, ¿qué te pasa? Y un padre ya sabe como lo que le pasa, ya sabe qué puede estar sintiendo, porque uno ha pasado por eso. A veces me pasa con Dana, que ella vive las cosas como muy intensamente, porque claro, para ella es como su primera vez en muchas cosas. Ahora de repente ha descubierto que se puede hacer pupa y se ha dado cuenta de lo que una tirita pues puede curar una herida. Y ahora a la mínima que se pincha o se hace algo, mamá, tirita, pupa, pupa, ¿no? Y a veces es como, a ver, ¿qué te pasa? Y yo podría decir, ay, que no es nada, que no tiene importancia, venga, que eso es una tontería, pero para ella en ese momento es importante. Y yo le quiero dar importancia, le quiero explicar que cuando a veces nos hacemos pupa sentimos dolor y que la tirita solo es para cuando es una pupa más grande, ¿no? Y que no pasa nada. Pues yo me imagino a Jesús así, ¿no? Por el camino, con los seguidores, con sus amigos, diciéndole, a ver, ¿qué os pasa? Contarme. Jesús quería ayudarles, Jesús quería corregir su posición de su corazón. Sabía que estaban caminando en dirección contraria. Imaginaros que aparece Jesús ¿pero a dónde vais? Si yo os he dicho que os quedéis en Jerusalén, os he dicho que ese es el lugar donde va a venir la promesa, donde va a empezar el nuevo camino que estáis esperando, del cual os estáis quejando, que estáis diciendo que no pasa nada, que mira, estamos trabajando, estamos sirviendo en la iglesia, parece que no, y que no, y que no, y me estoy cansado. Y Jesús te está diciendo, pero es que es aquí donde tienes que permanecer. El nuevo camino muchas veces es permanecer en el lugar donde Dios te ha puesto. A veces esperamos que ocurran nuevas cosas y seguimos haciendo lo mismo de siempre. A veces esperamos que Dios abra los cielos sentado en una silla. Ayer lo comentaba Samuel, que decía, a veces esperamos, ¿verdad?, que venga un trabajo sentado en nuestro sofá. Pues no, tendremos que ir al INAEM, hacer nuestro currículum, ¿no? Dios espera de nosotros algo.
El seguir a Jesús no es algo pasivo. El reino no es estar en una silla sentado esperando a que el reino venga. El reino es saber quién es Jesús, seguirle con todo y tomar decisiones para que ese nuevo camino se abra. El otro día estaba recordando y Dios me hablaba en el pasaje en el que Moisés extiende su vara y se abre el mar. Para él en ese momento ese plan de Dios era una locura. ¿Vosotros os imagináis que Dios os dice, mira, quiero darte un trabajo y quiero abrirte esta puerta, pero tienes que ir con una vara al INAEM y tienes que hacer así en la vara y decirle a la persona que está en la ventanilla, este trabajo es mío? Y entonces él te va a decir, sí, estaba esperándote, este es tu trabajo. Pues claro, si ahora leemos y vemos cómo Moisés extiende su vara y se abre el mar y decimos, wow, claro, tiene sentido, ¿no? Pero vosotros imagináis Moisés recibiendo esta orden de parte de Dios diciendo, a ver, creo que te has equivocado. Estamos hablando no de un charco de agua, estamos hablando de un mar, ¿sabes? Es que es muy grande. O sea, cuando el pueblo de Dios que me sigue a mí, que supuestamente confían y descansan en mí, creyendo que lo que yo escucho es claro, cuando me vean levantar una vara para abrir el mar, me van a decir que estoy loco, que estoy haciendo, ¿no? Y es que a veces los planes de Dios no tienen sentido, pero es que nosotros no tenemos que encontrarles el sentido. A veces simplemente Dios nos pide obediencia. Y Jesús les estaba pidiendo a sus seguidores solo una cosa, permaneced en el lugar en el que estáis. Permaneced en Jerusalén, porque quizás no en vuestro tiempo, no como vosotros estáis esperando, no como son vuestras expectativas, pero lo haré. Y vosotros solo tenéis que hacer una cosa, esperar y orar, porque Jesús también pedía no esperar sentado en una silla, sino no orar y clamar y ser uno, porque lo que yo voy a hacer es grande y os necesito a todos, os necesito juntos. Y estos seguidores ya al primer día, ni siquiera había terminado el tercer día, yo sabía las profecías, tercer día, resucitará. Y antes de que acabara ese tercer día ya se estaban marchando. A veces no dejamos ni a Dios terminar su plan porque ya damos por hecho que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios se ha olvidado de nuestras promesas. Y ellos agarran sus mochilas y dicen, no, nos vamos a casa, esto no funciona, aparece Jesús y les dice, ¿qué estáis hablando? Ellos les explican, mira, es que estamos muy tristes, bueno, todo lo que hemos estado hablando. ¿Y qué es lo que Jesús contesta? Dice, ¿qué cosas? Y dice, Jesús de Nazaret, no me hace gracia que Jesús se haga como el loco, ¿no? En plan, ¿quién es Jesús? No le conozco. Porque él quería saber cómo estaba su corazón, qué era realmente lo que ellos estaban sintiendo y viviendo. Y quiero recordarte en esta mañana que Jesús se interesa por ti, que Él no te quiere juzgar por lo que estás pasando, sintiendo, por lo que estás experimentando. No está mal sentir cierta frustración, pero ¿cuál es nuestra posición de corazón? ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a gestionar esas frustraciones o expectaciones que tenemos con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Y dices que nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que está acontecido. Y bueno, les explica, ¿no? Y entonces en el versículo 25 ya Jesús, claro, le están diciendo, es que mira lo que ha pasado, es que nos ha estafado, esto era toda una mentira. Y ya Jesús se pone un poco serio, ¿no? Después de ser comprensivo, y entonces les corrige un poquito y les dice en el versículo, a ver si lo encuentro, se me ha escapado, 25, ¿verdad? Dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, bueno, Jesús les dice, pero ¿no os había dicho yo ya lo que iba a pasar? ¿No os había dicho que tendríais que esperar? ¿No os había dicho que os quedaréis en Jerusalén? ¿No os había dicho que permanecierais? ¿Qué hacéis agarrando la mochila y yendo en dirección contraria? ¿Qué hacéis? Y entonces llegaron a la aldea donde iban y Jesús hizo como que iba más lejos. Iban caminando, Jesús le iba diciendo, pero ¿cómo pensáis esto de verdad? Tanto tiempo para que ahora no me reconozcáis, no me estéis obedeciendo. Y Jesús hace como que se va y dice, bueno, me tengo que ir. Y se va, me imagino que despacio porque estaba esperando que los seguidores le dijeran,
No, espera, ¿no? Como cuando quieres irte, pero en el fondo es un poco como para ver cómo reaccionan. Jesús estaba probando su corazón. ¿Hasta qué punto estaban dudando? ¿Hasta qué punto no le estaban reconociendo? En el pasaje dice que luego más tarde ellos reconocen que ardía su corazón cuando Jesús estaba con ellos, porque era imposible que el Jesús resucitado estuviera ahí y ellos no sintieran nada. Pero sus ojos estaban cerrados. Y entonces esto me llama muchísimo la atención y marca mi vida, porque los seguidores de Jesús dicen, quédate con nosotros, quédate con nosotros. En el fondo había algo en su corazón que les decía, este es el nuevo camino, aquí está el camino. La palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ellos estaban buscando una nueva dirección, ellos estaban buscando un nuevo camino tras su decepción, su desánimo, su desesperación, su tristeza. Y resulta que en esa búsqueda de un nuevo camino, el camino estaba con ellos. El mismo camino que es Jesús, que les llevaba al Padre, estaba con ellos. Pero no habían sido capaces o no estaban siendo capaces de reconocerlo. Y muchas veces nos pasa esto, probamos cosas nuevas, buscamos en YouTube predicaciones, escuchamos un podcast, que no digo que eso esté mal, pero a veces buscamos en sitios extraños, decidimos irnos a otros sitios que no sabemos ni de dónde vienen, ni de dónde es esa iglesia, cuál es su doctrina, ¿verdad? Cuando el lugar en el que Dios te ha puesto es el lugar en el que Dios quiere que permanezcas para poder mostrarte el camino que tiene para ti. Y el Señor me hablaba muy fuertemente para vosotros, que Dios os estaba llamando a permanecer en lo que ya lleváis tiempo trabajando. Que no hacía falta buscar nuevas cosas, nuevas estrategias. A veces, y está bien, yo entiendo mucho a los jóvenes y yo soy la primera, ¿verdad? Las pantallas, las luces, el lugar, eso es importante, pero a veces depositamos tanto nuestras expectativas en las cosas externas que nos olvidamos que Jesús, el camino, es el que nos marca la dirección. Y a veces caminamos con Jesús y no estamos siendo transformados por Él, porque estos días, de verdad, reflexionaba un montón. Porque es que lo meditaba y decía, es que es verdad, Señor. Caminar con Jesús no significa que estemos siendo transformados por Él. Podemos decir que somos seguidores de Jesús, podemos decir que somos cristianos, incluso vivir una vida cristiana y no tener el carácter de Cristo y no estar siendo afectados por Jesús. Porque lo que nos transforma no es el camino, no es la dirección en la que vamos, no es lo que podamos hacer para Dios. Es nuestra intimidad con Él lo que nos transforma, es nuestra relación, nuestra amistad, el dejar que Jesús habite en nuestro interior. No es suficiente con caminar de la mano con Jesús. Y yo creo que eso es lo que Jesús les estaba tratando de enseñar. Es que yo no quiero que sepáis de memoria que yo he resucitado al tercer día, porque ellos lo sabían, lo ponían en las Escrituras. Ellos lo sabían perfectamente, se lo sabían de memoria, seguramente podrían relatarlo de memoria. Pero Jesús no quería que ellos supieran de memoria que sí, Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, ha venido a salvar. A veces somos así. No sabemos la palabra de memoria, pero no la vivimos. Cantamos las canciones, Señor, yo estoy caminando, yo sé que aunque no vea nada, tú estás obrando, y luego salimos de la iglesia, tenemos una circunstancia, ¿ves? Dios no hace nada en mi vida. Podemos estar caminando con Jesús y no siendo transformados por Él. Y en este pasaje, al final, cuando Jesús les está diciendo, me voy. No, por favor, quédate con nosotros, te invitamos a nuestra casa. Y le invitan a Jesús a su casa, ¿y sabéis lo que ocurre? Que Jesús dice, versículo 29, le obligaron a quedarse, quédate con nosotros. Y en el 30 dice, y estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Le invitan a su casa, se sientan a la mesa con Él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Podemos caminar con Él o podemos dejarle que se siente a la mesa con nosotros? Invitarle a nuestra casa, a nuestro hogar, donde verdaderamente hay cosas que nos da vergüenza mostrar, ¿verdad? Cuando tú invitas a alguien a tu casa es porque tienes confianza. Y aún así, antes de que venga, quitas el polvo, haces la cama, que no quiero que piense que soy una desordenada, ¿o no? Invitamos porque hay confianza, pero encima preparamos la casa, ¿o no? Todos lo hacemos, ¿eh?
Bueno, hay gente que le da igual, pero bueno, por lo general la gente solemos intentar quedar bien, ¿no? Hasta con nuestros amigos. Pues hoy quiero decirte algo. Jesús no tiene miedo de entrar a tu casa tal y como está hoy. Alguno estará pensando, ¿cómo he dejado la casa antes de venir a la iglesia? Yo normalmente, nosotros los domingos por la mañana, vamos siempre con prisas con las niñas, se hace caca antes de ir y siempre es como, voy a la iglesia y digo, madre mía, ¿cómo he dejado la casa? Cuando vuelva me va a dar ahí algo, ¿verdad? Hay a veces que es imposible la vida, las situaciones, las circunstancias, y a veces hasta nos da miedo, vergüenza que Jesús entre a nuestro corazón, porque es como, ¿y qué se va a encontrar? ¿No le va a gustar? Pues la noticia que quiero darte hoy es que Jesús no tiene ningún problema por entrar a tu casa tal y como está. De hecho, quiere entrar a tu casa tal y como está para poder transformarla. ¿Y quién mejor que Jesús entrando a nuestra casa, a lo más íntimo y profundo para que seamos transformados? Y Dios me hablaba de esta forma y me decía, no quiero caminar con ellos solamente. Quiero caminar con ellos, pero es que quiero entrar en su casa. Quiero habitar en su casa, quiero sentarme a la mesa con ellos y compartir el pan. Y ahí es cuando de repente los ojos de estos seguidores se abren, cuando Jesús parte el pan, porque de repente hay como un clic, ¿verdad? ¿Nos ha pasado que estéis haciendo vuestra vida normal y de repente, ¡pum! ¡Ay, me he olvidado las llaves! Me ha pasado a mí en estos días. Me he olvidado no sé qué, y es que te vale escaso, corro, ayúdame. ¿Verdad? Y de repente es como que hay un clip, pues eso les pasó, Jesús parte el pan. Y entonces recuerdan y se dan cuenta que tienen a Jesús mismo resucitado. Imaginaros, pasaron quizás horas caminando con Él y es cuando invitan a Jesús a su casa, en confianza, en tranquilidad, en un lugar cómodo, y parte el pan. Y entonces reciben esa revelación de Jesús. Y yo lo viví en mi propia vida. Yo soy hija de pastor, he nacido siempre en la iglesia y algunos dirán, lo has tenido súper fácil. Bueno, pues doy gracias a Dios porque fue más fácil quizás que otras personas. Pero yo también tuve que tener esa revelación de Jesús porque llegó un momento en mi vida, exactamente con 17 años, que no era suficiente caminar con Jesús. No era suficiente con conocer quién era Jesús. Tenía que dejar que entrara en mi casa y me transformara y tener mi propia revelación personal de quién era Jesús. A veces vivimos de lo que otros viven con Jesús y eso no tiene ningún efecto en nuestra vida. Nos puede bendecir, nos puede inspirar, pero nunca transformar. Porque lo único que nos va a transformar es que Jesús entre en nuestra casa y nosotros le demos permiso para que se revele a nosotros y pueda entonces cambiar nuestra vida. Por eso muchas veces, ¿verdad? Tenemos nuestras expectaciones, nuestra idea de lo que Dios quiere hacer y no estamos siendo conscientes de lo que Dios está haciendo. Ahí donde estás, me gustaría que puedas cerrar tus ojos un momento. Este relato concluye en que después de haber tenido este encuentro con Jesús, esta revelación, estos discípulos de Jesús, estos seguidores de Jesús, deciden volver a Jerusalén. Agarran su mochila otra vez y corriendo dicen, tenemos que volver a Jerusalén, donde Dios nos había llamado a permanecer, nos hemos equivocado, estábamos en el camino correcto, pero en dirección contraria. Y entonces ahora vuelven hacia Jerusalén, que era un camino ascendente, y proféticamente ascendían hacia la promesa, se dirigían hacia la dirección correcta, donde poco después Jesús se iba a aparecer después a todos los que estaban allí, para mostrarse a ellos, que aún así tendría que demostrarles que era Él, porque seguían sin creer, lo que nos recuerda que somos muy cabezotas a veces. Y entonces Jesús les recuerda, recordad, vendrá alguien mejor, mayor que yo. No vais a estar solos. Durante mucho tiempo he caminado con vosotros. Me habéis abrazado, habéis visto mis milagros, habéis compartido la mesa conmigo. Pero viene algo mejor. Y aunque ahora no lo puedas comprender, no lo podáis comprender, aunque ahora no lo podáis entender, no os podéis imaginar que es mejor, algo mejor y mayor que yo mismo. Vendrá la promesa, permaneced juntos, unánimes.
Jesús solo les estaba pidiendo una cosa: permanecer juntos, unidos, ya está. A veces, ¿verdad? Intentamos las cosas con nuestras propias fuerzas. Nos esforzamos, nos cansamos, nos agotamos por conseguir cosas que Dios nos quiere entregar y ya nos ha entregado, pero no es la forma, no es la posición de nuestro corazón. Y por eso muchas veces Dios no nos entrega cosas, porque las estamos intentando conseguir con nuestro propio esfuerzo. Y es tan sencillo como descansar. Y en este tiempo os abro mi corazón. He estado intentando conseguir muchas cosas por mis propias fuerzas. Y el hecho de no conseguirlas o no hacerlas como yo esperaba o que no salieran como yo esperaba me estaban frustrando. Y yo decía, sí, yo descanso en el Señor, Dios tiene el control de mi vida, Dios lo hará en su tiempo, a su manera. Él ha hecho el camino, yo estoy caminando con Jesús, sé que Él lo hará. Pero en el fondo, yo estaba cargando con esa mochila en dirección contraria. Y como Jesús está caminando conmigo, me estaba conformando. Y no me estaba dando cuenta de que Jesús me estaba diciendo, no es suficiente con caminar conmigo. Tienes que caminar en la dirección correcta. Tienes que dejarme que entre en tu casa, en tu mesa, y que me dejes trabajar lo que hay en ti que todavía no has querido que yo cambie. A veces es carácter, a veces son expectativas, a veces son actitudes del corazón. Y poco después vemos en Hechos 2 como juntos y unánimes, porque al final deciden obedecer a Dios y esperar y decir, bueno, obedezcamos a Dios, venga, vamos a probar, ¿no? Y en Hechos 2, gracias, en Hechos 2 vemos cómo están ahí en el aposento alto y de repente viene un viento recio. Estaba siendo un tiempo duro para ellos. No estaban esperando en plan, que venga el Espíritu Santo. No. Habían perdido a su amigo, a su maestro, había sido torturado, crucificado. Estaban empezando a ser perseguidos, tenían mucho miedo. Seguramente estaban cansados, agotados. Con sus familias, sus hijos quizás. Seguramente igual hasta estaban escasos de comida porque durante ese tiempo habían sido totalmente bloqueados, estaban pasando por un proceso de paralización, de ¿qué hacemos ahora? Tenemos miedo, no salimos, igual ni siquiera tenían los suficientes recursos para sobrevivir. Pero estaban juntos y unánimes. Y estaban haciendo lo que Dios les estaba pidiendo. Y de repente, estos son los de repentes de Dios. A veces, ¿verdad?, tenemos que parar en el camino y pensar, a ver, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo de mí en esta temporada? Y entonces es cuando viene el de repente de Dios y Jesús se revela a tu vida y te hace entender el plan. A veces tampoco te hace entender el plan, no tenemos por qué entender todos los planes de Dios. A veces sí, a veces no. Pero viene ese viento recio y de repente viene la promesa y es como, wow, ahora entiendo todo. Y vino ese viento recio y se pusieron unas llamas en sus cabezas como lenguas, empezaron a hablar en lenguas, el Espíritu Santo vino. Imaginaros, eso fue... Y ni siquiera ellos eran conscientes de lo que estaba pasando, ni de que lo que estaba viniendo era el Espíritu Santo. Ellos lo comprenderían mucho tiempo más atrás. Pero
Jesús les prometió y Él cumplió. No a su manera, no en su tiempo, pero Él había abierto un nuevo camino. El mismo día que ellos decidieron agarrar sus mochilas y ir en dirección contraria, el camino ya estaba abierto. Pero Jesús tenía que corregir posiciones, actitudes de corazón, obediencia, rendición, porque lo que venía era algo serio. No estaban jugando un juego. Era el comienzo de la iglesia. A partir de ese momento, el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación se iba a empezar a extender por toda la humanidad. Era algo serio y necesitaban el poder del Espíritu Santo. Porque sin eso ya podía ser el camino increíble, lleno de árboles, o fácil, sin piedras, que sin el Espíritu Santo no iban a poder caminar ese nuevo camino. El camino ya estaba abierto, pero necesitaban la promesa del Espíritu Santo, su posición de corazón correcta para empezar a caminar ese camino que Jesús ya había abierto antes de que ellos incluso lo pudieran entender y comprender. Así que, Iglesia de Huesca, hay un camino que Jesús ya ha abierto para vosotros. Hace tiempo lo abrió. Antes lo decía, recuerdo aquí de niña venir y evangelizar. Jesús hace tiempo ya abrió este camino. Lleváis tiempo caminando ese camino. Pero Jesús os pide permanecer en lo que ya estáis haciendo y tener la actitud y la posición del corazón correcta. No conformaros con caminar con Jesús, sino dejaros transformar por el camino, la verdad y la vida que es Jesús. Y en ese proceso de transformación, mientras vamos caminando, porque lo he dicho antes, la vida es un camino, no vamos hacia un destino. El destino de gloria es la eternidad, pero podemos vivir la eternidad en este nuevo camino que Dios ha abierto en la tierra para nosotros, que es vivir su reino aquí. A veces vivimos la vida esperando, ¿verdad?, a morir y a veces lo decimos de broma, pero un poco en serio también, en plan, bueno, ya en el cielo tendré un cuerpo nuevo, ya no habrá dolor, ¿no? Es como nuestra esperanza, ¿no? Es como, bueno, aquí todo me va mal, pero por lo menos me queda el cielo, ¿verdad? Pero el reto y desafío está vivir el cielo en la tierra. Es que es lo que Dios nos ha prometido y ese es el nuevo camino que abrió Jesús. Es que yo he venido al mundo para salvaros, pero para que viváis en abundancia y viváis el cielo en la tierra. Es posible. Es posible, y Jesús lo demostró, y no era algo solo para Jesús, era para todos, y era lo que les trataba de enseñar a esos seguidores, a esos discípulos. Es que no quiero que os aprendáis de memoria lo que habéis aprendido, es que quiero que lo viváis y que lo reproduzcáis y que otros puedan ver que se puede vivir esta vida del cielo en la tierra. Y eso es lo que ha llamado Dios a esta iglesia de Huesca, a que podáis vivir el cielo en esta ciudad y que podéis contagiar y otros puedan ver que es posible, que no tienen que esperar a tener un coche nuevo o tener la familia perfecta o conseguir este máster para ser felices, porque eso no les va a dar la felicidad, sino que hasta que no se encuentren con el camino verdadero no van a sentir que su vida tiene sentido y que esas necesidades, ese vacío se sacia. Porque el único que puede saciar nuestra vida es Jesús. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado, a vivir su reino aquí, a creer que Dios también sana hoy, que también podemos ver milagros, que Dios quiere usarnos para sanar enfermos, para liberar a cautivos, para restaurar las ciudades en las que Dios nos ha puesto. No os creáis pequeños. Si Dios os ha puesto aquí, es porque os ha entregado la llave de esta ciudad. Pastor Elio, tu mujer, Dios os ha entregado una llave, la llave de esta ciudad. Y quizás hoy os podéis preguntar, ¿y cómo lo haremos? ¿Cómo vamos a influenciar? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Y cómo vamos a hacer? Y el Señor os dice, sigue caminando, sigue permaneciendo, sigue, continúa, no descanses, descansa un poquito, que está bien también, pero no bajes los brazos. Pero para eso, iglesia, también hay personas que necesitan sostener brazos. ¿Sabes? Porque los pastores también se cansan, los pastores también duermen. Y estamos para levantarnos los brazos los unos a otros y creer lo que Dios ha dicho para la iglesia de Huesca.
Y no solo cantarlo y ponerlo en Facebook o en Instagram, sino para vivirlo, para creer lo que Dios quiere hacer en esta ciudad, pero también en tu familia y en tu vida. Ahí donde estás, ponte de pie. Tengo un desafío de parte de Dios para vosotros. Estaba en la alabanza y Dios me hablaba de Ezequiel 47. Cuando Ezequiel recibe esa visión de esas aguas que primero llegan a los tobillos y les dice, mira, ¿ves? Tobillos. ¿Ves? Rodillas. ¿Ves? Cintura. Y hasta que las aguas llegan a la cintura, ¿verdad? Podemos controlar, ¿verdad? Uno está seguro porque dice, bueno, quizás no sé nadar, pero mis pies tocan el suelo. Hasta aquí puedo servir, porque yo controlo. Hasta aquí le puedo decir que sí al Señor porque mis pies están en el suelo. Pero ¿sabes, iglesia? Dios os está llamando a perder el control. Entenderme bien, ahora no toméis mal mis palabras. Ahora me voy a explicar. A perder el control. Hay un momento en el que el ángel, el varón de Dios, le dice a Ezequiel, bueno, y ahora el agua te va a cubrir hasta aquí, no vas a tocar suelo, no vas a poder tocar con tus pies de la profundidad de las aguas que te voy a mostrar. Y ahí Ezequiel, ¿verdad? Dijo, aquí no controlo, espera, baja las aguas, ¿no? Y entonces le muestra, mira, y ahora, cuando dejes que las aguas tomen el control y no tus pies que caminan por el camino que tú crees que hay que seguir, entonces es cuando verás el fruto. Y le muestra cómo ese agua ha sido derramado, ha inundado la tierra, y entonces los árboles, los frutos, era abundancia. Y Dios le estaba revelando a Ezequiel que es que Dios espera de una iglesia, no una iglesia cómoda, no una iglesia que se conforme con lo que ya ha vivido, con lo que ha caminado, ¿verdad? Con lo que ha pasado. Está muy bien todo lo que pasó, todo lo que Dios hizo en Huesca, genial, increíble, pero vamos a mirar a Jesús y vamos a seguir caminando, vamos a permanecer, porque hay cosas nuevas que Dios quiere hacer, pero necesita que pierdas el control para que el Espíritu Santo tome el control y sea quien te lleve, ¿verdad? Cuando viene marea, es que uno, aunque sepa nadar y quiera dirigirse hacia un sitio, no puede por la corriente. Y Dios está pidiendo que la iglesia de Huesca se deje llevar por la corriente del mover del Espíritu Santo para que pueda dirigirle hacia un lugar donde no será por sus fuerzas, no será por sus recursos, no será por lo que puedan hacer sus manos y sus pies, sino por lo que el Espíritu de Dios haga a través de vosotros. Y de esta manera, esta ciudad de Huesca podrá ser inundada de su gloria para ver ese fruto abundante que ya estáis experimentando. Pero que Dios os dice, seguid. Yo ya abrí el nuevo camino, solo tenéis que caminar. Tenéis que caminar dejando que el Espíritu Santo sea quien transforme vuestras vidas y que a través de vuestras vidas la ciudad de Huesca pueda ser transformada. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, gracias porque tu palabra es profética, es para hoy, es para lo que estamos viviendo, Señor. Y yo oro para que esta palabra, Señor, pueda ser marcada en sus corazones, ellos puedan recibir esta palabra como un desafío, una reflexión